buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 16 de septiembre del 2025. ¿De qué voy a estar conversando, analizando, dialogando con ustedes durante las próximas 2 horas? Más evidencia de contrataciones sospechosas en el área de tecnología, y la agencia que en inglés le llaman PRIT sigue descabezada porque los nombran y si no firman los contratos que alguien en el gobierno quiere, los botan de la agencia. Sacan a director regional de San Juan de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Esto en medio de las duras críticas del alcalde Miguel Romero. Juan Dalmau emplaza al PNP sobre el tema de Venezuela. Ex esposo de senadora Rodríguez Bebe exige se diga quién filtró la querella sobre violencia de género. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves, muchas noticias en el tema energético, como siempre, que hay que discutir, algunas rompiendo en el día de hoy. Juez niega moción solicitando alegada evidencia exculpatoria en caso de asesinato de Gabriela Nicole en Aybonito. Aumenta rápidamente oposición a intención de Johnny Méndez de quitarle la protección al corredor ecológico del norte. Influencer extremista de derecha, Laura Loomer, la misma que logró que Trump le diera el golpe de estado a los miembros de la Junta de Control Fiscal, ahora le abre fuego a militar boricua. Y en el mundo internacional y de Washington, Trump alega hundieron una tercera embarcación saliendo de Venezuela. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, me escuchas a esta hora a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también me puedes ver y escuchar por radioisla.tv a través del canal de YouTube de esta emisora, de la página de Facebook de Radio Isla y también en la página de Facebook de este servidor. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. Antes de entrar a los temas que acabo de anticipar que voy a estar discutiendo en las próximas 2 horas, primero pues cuando uno pasa a cierta edad y se comienzan a morir, pues las personas desde el punto de vista público, artístico en este caso, con las cuales uno se crió, pues le causa cierto impacto, y no le voy a negar que cuando esta mañana me llegó la alerta de diferentes medios que había muerto el primerísimo actor Robert Redford, pues inmediatamente no me acordé de las películas que yo veía de él desde que yo era adolescente, The Sting, montones de películas, All the President's Men. Falleció en el día de hoy uno de los grandes actores mayormente del siglo pasado, en la época que yo me formé como adolescente y joven adulto. Tremendo actor, director, murió creo que a los 89 años. Que en paz descanse Robert Redford. Y el otro comentario que voy a hacer, ayer hablamos brevemente de Bad Bunny, que había anunciado la función final el próximo sábado, y destacaba con ustedes que está otro evento donde Bad Bunny va a poder proyectar a Puerto Rico, los atributos de Puerto Rico como destino turístico, porque se va a transmitir a nivel mundial a través de las plataformas de Amazon Prime y de, ¿cómo es que se llama esa? Switch, qué sé yo, esa yo no la conozco. Y eso quiere decir que lo que esté sucediendo aquí en Puerto Rico el próximo sábado, cualquier persona alrededor del mundo que esté en cualquiera de esas plataformas va a ser gratis en Amazon Prime. Si usted tiene los servicios de Amazon, hay unas cosas de Amazon que usted tiene que pagar aparte, películas, las alquila, las compra, otras que básicamente están con el servicio. Entiendo que va a ser totalmente gratis, o sea que si usted tiene la aplicación de Amazon, no importa en qué lugar del mundo usted esté, la va a poder ver en vivo a la hora que se esté dando el concierto. Hoy siguen saliendo detalles del impacto económico que ha tenido la residencia de Bad Bunny, pero su colaboración con Amazon trasciende la transmisión del próximo sábado, aunque no hay demasiados detalles, pero se informa
que Amazon aparentemente va a crear dentro de su plataforma, que es el centro comercial más grande que hay en el mundo. Usted le puede agradar o no agradar a Amazon, pero es el centro comercial más grande que hay en el mundo digital. Aparentemente, no estoy claro cómo va a ser, pero van a crear o alguna sección o algo para la promoción y venta de productos de Puerto Rico. Y ahí vemos otro esfuerzo de Bad Bunny por convertirse no solamente en un artista, que ya lo es de los más famosos del mundo, y no solamente promover algunos elementos culturales de Puerto Rico, sino también la actividad económica. Así que aplausos a Bad Bunny por este esfuerzo, y aparentemente también logró, no tengo detalles, algún tipo de acuerdo con Amazon para apoyar en la educación, particularmente lo que se conoce en inglés como STEAM, que básicamente es ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, que un poco es lo que los países necesitan concentrarse de cara a su potencial de desarrollo económico del futuro. Así que, es la verdad, podrán algunos del PNP todavía seguir mordidos, independientemente de lo que usted piense de la lírica de Bad Bunny, independientemente de lo que usted piense de la voz de Bad Bunny, o independientemente de lo que usted piense de la política de Bad Bunny. Estamos ante un joven que no solamente es un fenómeno mundial, ante un joven que evidentemente está comprometido con su país, con su patria, con Puerto Rico. Y no es solamente con valores sentimentales, que es importantísimo, sino que está haciendo cosas para promover actividad económica en Puerto Rico. Y desde esa perspectiva, nuevamente mi aplauso a Bad Bunny. En el pasado ha hablado de su lírica. Yo soy de los que creo que todos estos moralistas que hablan de las malas palabras que él utiliza y que alegadamente de la forma que se refiere a las mujeres, yo he escuchado su lírica, la he escuchado con atención. Yo creo que estamos ante otro fenómeno. No voy a abundar sobre eso. Me recuerdo un programa en enero que abundé sobre mi interpretación de por qué Bad Bunny es un fenómeno, particularmente entre las mujeres. Pueden buscar eso, o quizás en otra ocasión vuelvo a hablar de Bad Bunny, pero en esta ocasión lo que quiero hablar lo que quiero recalcar es su compromiso con el desarrollo económico de Puerto Rico. Y con eso vamos a los temas que les había anticipado al inicio del programa de hoy. El tema de la Oficina de Tecnología del Gobierno de Puerto Rico, que todo el mundo la llama por su nombre en inglés, Puerto Rico Innovation and Technology Service, PRITS. Esta es una agencia que esto fue evolucionando. Cuando yo era gobernador, recuerdo, sí, había una oficina pequeña en la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se suponía que era la oficina que ayudara al gobierno a evaluar propuestas tecnológicas. Eso fue evolucionando y yo no tengo muy bien el tracto histórico. Yo creo que luego se creó por orden ejecutiva como una oficina separada e independiente. Y en el 2019 se crea por ley bajo Ricardo Rosselló y se impone Ricardo Rosselló o la firma, déjame ver por aquí está la fecha de la ley. La ley, no me dicen en qué momento, la ley 75 del 2019, así que o la firma Ricardo Rosselló o la firma Wanda Vázquez, donde se crea por ley y se le da el poder de que es la entidad gubernamental que tiene que darle el visto bueno a todo contrato de tecnología en el gobierno. Llevamos varios días hablando de esto, particularmente cuando se anunció que la gobernadora había retirado el tercer nombramiento que ella hace y que ella retira. Esto ocurrió hace unas semanas atrás y en esa ocasión, y se trata del nombramiento del señor Ramos Guardiola, que fue el tercer designado, Antonio Ramos Guardiola. En aquella ocasión, la gobernadora dijo que lo había retirado porque había objeciones de Tomás Rivera Chat, y dos cosas sucedieron. Al otro día, Tomás Rivera Chat negó eso, dijo que él no tenía ninguna objeción al nombramiento, es más, que estaba listo para confirmarlo, y el Nuevo Día citó 3 fuentes que le decían que la razón por la que la gobernadora, esto es bien importante, estos son actos de la gobernadora, que el Nuevo Día tenía 3 fuentes de que la razón por la que la gobernadora retiró el nombramiento es porque esta persona, Ramos Guardiola, se había negado a firmar unos contratos que alguien, y si quien actúa es la gobernadora, pues tengo que decirlo con todo respeto, incluye a la gobernadora, contratos que alguien, incluyendo a la gobernadora, quería que se firmaran.
Así que eso fue la semana pasada. Ayer el Centro de Periodismo Investigativo nos da otra historia. En este caso nos dice que cuando se retiró el nombramiento de la persona que había sido nombrada a principios del cuatrenio por la gobernadora, cuando se retiró el nombramiento en abril, la razón por la que se retiró es porque se había negado a darle el contrato a esta empresa Subo, que es la empresa a la que se le dio un contrato controversial este año en el Departamento de Salud. Así que tenemos en este año, bajo Jennifer González, 2 medios serios periodísticos diciendo que a 2 directores que la propia gobernadora escogió y mandó el nombramiento al Senado, que a 2 directores de PRITS que la gobernadora le extendió el nombramiento, la gobernadora le retiró el nombramiento, y tanto en los 2 casos, Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, la evidencia que ellos tienen es que fue porque se negaron a firmar el contrato. En el caso de, quiero decir el nombre correcto, me parece que fue, ¿cuál fue el que despidieron? Bueno, el nombre no es necesariamente lo más importante. En el caso del primer nominado de la gobernadora, recordarán que lo discutimos ayer, la persona le retiran el nombramiento el 28 de abril, hay un interino, el interino se llama el señor Rubén Quiñones, el interino firma el contrato con Subo, se autoriza el contrato con Subo y después nombran a otra persona. Hoy el periódico El Nuevo Día le dedica a la historia de primera plana, inestabilidad en la contratación tecnológica, las recientes salidas en la dirección de PRITS, además de la firma de acuerdos cuestionados, ponen en entredicho el funcionamiento de la dependencia. Y aquí ahora hay más detalles de que todo esto tiene que ver con esa empresa, con Subo Technologies, que está dando vueltas desde el 2014, pero con más fuerza desde el gobierno de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y ahora Jennifer González. Básicamente la historia valida todo lo que se ha dicho tanto por el Centro de Periodismo Investigativo como anteriormente por el periódico El Nuevo Día de su fuente. Una de las fuentes que cita el periódico en esta nota de Gloria Ruiz Cuilan dice: las cabezas que han rodado desde la creación de PRITS y que se acentuaron ahora bajo la administración de Jennifer González están vinculadas con los contratos que debe avalar PRITS. Las personas nominadas no han sido confirmadas porque se han negado o han levantado su voz con contratos, particularmente Subo Technologies. Dice la fuente, evidentemente vemos que la capacidad del director no es la razón por la cual... esto fue Enrique Volkers, que fue uno de los que fue nombrado bajo Pedro Pierluisi y que tampoco en ese caso no fue confirmado por el Senado. Luego pasó a asesorar desde Fortaleza a Pierluisi. Volker, PNP, trabajó para Pedro Pierluisi, estuvo en ese puesto, no lo confirmaron, le dijo al Nuevo Día: evidentemente vemos que la capacidad del director no es la razón por la cual estos directores no han sido confirmados. Se limitó a decir Enrique Volkers-Nin, quien entre febrero y noviembre del 2021 fue designado en 3 ocasiones como director y en la última ocasión fue rechazado por el Senado. Como les he dicho, tiene contratos en salud, tiene contratos, esta firma, tiene contratos, había tenido contratos en el Departamento de Estado. Y aquí hay unos datos interesantes, porque hay que reconocer cuando los funcionarios se comportan a la altura que se espera. Cuando Larry Selhammer llega a secretario de Estado en el 2021, se encuentra con un contrato multimillonario de esta firma. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día. Al llegar Pierluisi al poder en enero del 2021, el entonces designado secretario de Estado, Larry Selhammer, levantó bandera sobre la cuantiosa contratación para proveer una plataforma que conectaría a todas las agencias, coincidieron las 3 fuentes. Por ende, Selhammer, quien tampoco contestó llamadas de este medio, refirió el contrato a la oficina del inspector general. O sea, Larry Selhammer recibe un contrato que se había firmado antes que él llegara, el 31 de diciembre del 2020, esos contratos cuando se está yendo una administración de gobierno, por la cantidad de $11 millones.
La oficina del inspector general a lo que le envió Larry Selhammer sobre esta firma, la que está guisando hoy, a la cual el consecretario de Salud le dio el contrato. Dice, la oficina del inspector general, según consta en un informe, comenzó a investigar el asunto el 14 de enero del 2021 y concluyó entonces que el contrato no cumplía con los principios generales establecidos por la contratación gubernamental. Cuestionó además la propuesta presentada por la empresa, que es idéntica a la presentada para la contratación en servicios generales, recursos naturales, salud, y todas firmadas por la misma persona en Subo. Además, la oficina del inspector general concluyó en el reporte con fecha del 2 de noviembre del 2021, que es la firma a la que este gobierno le está dando contrato, que el Departamento de Estado no constaba con una aprobación vigente del PRIT conforme a lo establecido en la ley del 2019. Finalmente, estamos citando el informe del inspector general sobre el contrato del Departamento de Estado. Finalmente, la propuesta presentada carecía de justificación o un detalle de los servicios profesionales realizados. Dice el Nuevo Día que, según las fuentes que ellos tienen, Larry Selhammer no pagó las facturas de Subo y dejó que el contrato venciera, pero obviamente todos sabemos que Larry no fue confirmado. Pero luego, unos añitos después, el 26 de marzo del 2024, cuando ya Larry no estaba allí, le dan un premio en el Departamento de Estado y le dan un contrato a Subo de $5.6 millones. Para seguir añadiendo a esta firma, vuelvo y repito, la firma que contrató el secretario de Salud ahora y la firma que dos medios periodísticos de seriedad indican que es la razón por la cual despidieron a 2 de los 3 que la gobernadora nombró y retiró el nombramiento, por no darle contratos a Subo. Tiene un contrato con el Departamento de Recursos Naturales desde el 2019. Y entonces cuando le preguntan al actual secretario, él dice, pues esa gente no ha hecho nada. El secretario del DRNA, así como la directora de la División Legal, dijeron este lunes en entrevista telefónica que heredaron el contrato y aún no han recibido el servicio. El contrato es del 2019. ¿De Wanda o de Ricky Rosselló? Estamos en el 2025. Cita textual a la directora legal del Departamento de Recursos Naturales. Ahora mismo no estamos usando ni tenemos implementado algo por parte de Subo. No nos está dando ningún tipo de servicio. Este contrato quedó en la parte inicial. El secretario, por su parte, dijo que aguarda aún por el servicio de Subo. Cuestionado por qué no cancela el contrato si han pasado varios años, dijo pues porque simplemente no me cuesta nada. Así que tenemos una entidad que hay informes de la oficina de la inspectora general criticando la contratación original con el Departamento de Estado. Que tiene al Departamento de Recursos Naturales, la tiene en un contrato del 2019 y no ha hecho nada. Y por alguna razón misteriosa, esa es la firma que goza de tanta confianza del gobierno de Jennifer González, que ha llevado a la gobernadora dos veces, a retirar el nombramiento de la persona que ella misma había designado. Porque esas dos personas se negaron a autorizar los contratos de Subo. Cuando se le pregunta a la gobernadora, con todo este récord, yo quisiera que alguien confronte ahora a la gobernadora con los hechos, de si aquí simple y sencillamente esto no era por asunto de contrato. Dijo, eso es falso, totalmente falso. Ajá. ¿Y por qué retiran un nombramiento un día, al otro día traen un interino, el interino firma el contrato con Subo y después el interino nunca lo nombra? ¿Por qué Subo está llevándose tantos contratos en este gobierno a pesar de que su historial evidencia serios problemas? Eso es totalmente falso de parte de la gobernadora, es suficiente, pero es que no se queda ahí. Entonces la gobernadora dice que ahora quiere eliminar PRITS y volverlo a poner en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y sobre ese tema, en la mañana de hoy, Enrique Volkers, que dirigió esa oficina por cierto periodo de tiempo, claramente un PNP, en una estación colega, dijo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto no tiene la capacidad para manejar los contratos de PRITS. Dice que es peligroso que desde Fortaleza se supervisen ahora los contratos de tecnología que otorga el gobierno. O sea, tienes a la gobernadora
tratando de decir, vamos a ponerle esto otra vez en alguien que le responda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y que sea alguien que podamos manipular, porque eso es lo que es. Que no vaya a confirmación del Senado. Pero no se queda ahí. La gobernadora ayer volvió a repetir que la razón por la cual ella retiró el último nombramiento fue porque Tomás Rivera Chat tenía objeciones. También insistió en que retiró el nombramiento de Jiménez Morales por reserva del presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, aunque el líder senatorial ha rechazado esa versión. Yo presumo que en algún momento Tomás volverá a contestar. Pero yo quisiera saber quién va a investigar a profundidad qué está pasando en Pritz, quién es Subo, quién es el padrino o madrina de Subo, por qué este es un asunto tan y tan importante que llega hasta la propia gobernadora. Yo quisiera saber si Tomás Rivera Chat va a investigar qué está pasando. Yo quisiera saber si Tomás Rivera Chat va a permitir o a complacer a la gobernadora. Me imagino que derogando la ley del PRITS o enmendándola para pasarlo a que sea un funcionario de segunda categoría. Aquí lo que quieren es el control total, absoluto de los contratos de tecnología en la fortaleza. ¿Y quién autoriza todos los contratos en la fortaleza? Francisco Domenech. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de facilitarle al ciudadano los servicios gubernamentales a través de la tecnología. Aquí hay alguien con mucho poder que está representando, defendiendo a esta firma Subo, que tiene un récord desastroso, que tiene informes de la Oficina del Inspector General, que tiene a Larry Selhammer, cuando fue secretario de Estado, levantando bandera por un contrato que se le dio bajo el gobierno del PNP. Que tienes al secretario de Recursos Naturales ahora de este gobierno diciendo, ahí hay un contrato en 2019 y no han hecho nada. Obviamente, este es el tipo de cosas que cuando el fiscal federal, Muldrow, hombre serio, tenía el apoyo del Departamento de Justicia en Washington, ya se estaría investigando. Pero, se lo dije antes y lo repito, bajo Donald Trump, la directriz del Departamento de Justicia de Washington es olvidarse de investigar posible corrupción en los gobiernos estatales y en el gobierno federal. Salvo que el que se haya llevado el contrato o el gobernador o el alcalde bajo el que se dio el contrato sea un enemigo político de Donald Trump. Si algo Puerto Rico va a sufrir las consecuencias de Donald Trump es que aquellos que ven el gobierno, ya sea del lado gubernamental o del lado privado, como simplemente una fuente para llevarse contratos y repartir dinero, sienten que tienen mano libre, porque aquí en la Chaldón, y no estoy diciendo que esa es la determinación de Muldrow, yo no estoy diciendo que esa es la determinación del FBI, el jefe del FBI aquí en Puerto Rico, esa es la determinación de Washington. De la misma forma que hoy ICE hace unas cosas con los inmigrantes que no hacía el año pasado, y es la misma ley. ¿Por qué? Porque ahora el Departamento de Justicia, el gobierno de Donald Trump, le está diciendo a ICE, esto es lo que queremos que tú hagas. Pues exactamente es lo mismo que va a pasar con Fiscalía Federal y con el FBI. Desde Washington le van a decir, olvídate de crímenes de corrupción. Para nosotros, todos los recursos son en inmigración. El show este que están haciendo con el narcotráfico, ojalá y no sea el show, y sea con seriedad. Pero algo huele muy mal con esta firma Subo y algo huele muy mal con la oficina de tecnología conocida como PRITS en inglés. Ya tienes al Centro de Periodismo Investigativo examinándolo. Ya tienes al periódico El Nuevo Día
examinándolo ambos, investigando. ¿Se va a atrever el Senado o la Cámara a hacer una investigación seria de lo que está pasando allí? ¿Tendrá la capacidad de la oposición política de hacer un trabajo de investigación a lo David Noriega en el pasado y descubrir qué de verdad está sucediendo? ¿Tendrán la valentía de esos 3 directores de PRITS que fueron nominados por Jennifer González y después retirados su nominación? ¿Tendrán la valentía de hablar públicamente? Yo no tengo la más mínima duda que si son citados por el FBI, van a decir la verdad. Y si son citados pues, bajo una investigación seria de la legislatura de Puerto Rico, van a decir la verdad. Pero llevamos ya varios días con estas historias. Si fuera falso lo que dice el Centro de Periodismo Investigativo, si fuera falso lo que dice El Nuevo Día, todos sabemos lo que hubiera pasado. Los funcionarios mencionados, a los que fueron nombrados y después fueron votados, hubieran dicho, eso es totalmente falso. A mí no me retiraron el nombramiento por eso. Eso que dice el Centro de Periodismo Investigativo es falso. Eso que dice El Nuevo Día es falso. A mí la gobernadora me retiró el nombramiento por X, Y, Z. Pero el silencio de estas personas, PNP, que gozaron de la confianza de la gobernadora a tal extremo que ella extendió su nombramiento y lo mandó al Senado. O sea, estas no eran personas que fueron interinas, que la gobernadora heredó y se quedaron allí por un tiempo. Son personas que la gobernadora, siguiendo la recomendación de alguien, le extendió el nombramiento, envió el nombramiento al Senado y luego la gobernadora retira el nombramiento y por lo menos en 2 de los 3 casos que pasó esto, investigaciones periodísticas apuntan con diversas fuentes y en el caso del Centro de Periodismo Investigativo con documentos que apuntan que el director de PRITS se había negado a darle un contrato a Subo, lo votaron y al otro día, eso es lo que sucedió en abril, le otorgaron el contrato. Mucho que explicar que tiene la gobernadora, mucho que explicar que tiene la presente administración. Y, como dice mi sobrino, lo he dicho ya varias veces, y creo que ya esto está cambiando, yo creo que la prensa se está dando cuenta que donde está la piquita para repartir contratos, despilfarrar dinero, duplicar servicios y contratos, es en el área de informática y tecnología, y todo tiende a indicar que es desde la propia fortaleza que han decidido que van a repartir el bacalao por consideraciones que aparentemente no responden a la más sana administración pública ni al deseo de tener un gobierno moderno y tecnológico. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 16 de septiembre del 2025. Te recuerdo como todos los días
que esta edición de Sobre la Mesa la encontrarás grabada más adelante durante la tarde, la noche de hoy. La vas a poder encontrar en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas. Y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí vas a encontrar más tarde la edición de hoy. También están archivadas las ediciones anteriores. Como ustedes saben, la licenciada Zoela Boy y este servidor grabamos todas las semanas un episodio del podcast bajo el nombre Análisis de la Z a la A. Se graba los martes, pero por compromisos o dificultades de calendario no lo grabamos hoy, así que esta semana no va a haber edición de Análisis de la Z a la A. Bueno, la nueva... Ahorita cuando venga Ramón Luis, pues hablaremos de energía eléctrica, y nuevamente pues las noticias que salen no son en lo más mínimo positivas para el país. Pero la nueva controversia de la que no se hablaba antes de que llegara Jennifer González al poder es Acueducto. Yo no estoy diciendo que Acueducto funcionara de forma perfecta, pero le tengo que decir, en los últimos años no era objeto de grandes controversias. Sí, pues teníamos a la alcaldesa de Morovi, con razón, pues quejándose, y hasta presentó un pleito, pero no era una agencia de grandes crisis. Eso cambió cuando hace unas cuantas semanas atrás hubo una avería, y evidentemente la actual gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, gerencia nombrada por Jennifer González, no pudo manejar la crisis. Y ayer le destacábamos desde el punto de vista gerencial, pero también desde el punto de vista político, las fuertes expresiones que durante el fin de semana hizo el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que en el arena política se le ve como un posible sustituto a Jennifer González, o un posible retador internamente dentro del PNP a Jennifer González. Pues Miguel Romero no aguantó más, y como yo comenté en la edición de ayer, se puso por breves segundos el sombrero de gobernador y dijo: yo tengo buena comunicación con la gobernadora, pero si yo fuera gobernador en este momento ya hubiera votado al director ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y para mí pues eso fue un zarpazo duro, cuestionando la gestión de liderato de la propia gobernadora, porque básicamente está haciendo un contraste. Yo tengo buena comunicación con ella, pero si yo estuviera en los zapatos de ella, si yo estuviera en la fortaleza, hubiera votado a la persona que dirige la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Bueno, evidentemente la gobernadora está tratando de calmar las aguas sin votar a la persona que ella escogió para dirigir Acueducto. Y hoy el periódico El Nuevo Día nos trae la noticia de que el director regional del área de San Juan, que es la queja de Miguel Romero, recordarán que la persona que estaba antes ocupando ese cargo, esto es una guerra de PNP, PNP de Pierluisi versus PNP de Jennifer González. La persona que dirigía anteriormente la agencia, voy a buscar el nombre rapidito ahora, había sido y que tenía aparentemente buena comunicación con el alcalde, y presumo que con otros alcaldes de la región y con legisladores, pues fue removida del cargo, lo cual la persona se llama Roberto Martínez. Roberto Martínez fue, de la misma forma que sacaron a la directora de Acueducto, pues sacaron al director regional. Y cuando hubo la crisis aquí en San Juan, recuerdo, y ustedes recordarán escuchar a líderes del PNP diciendo, es que Roberto Martínez sabía dónde estaba todo y teníamos comunicación con él, y la persona que nombraron no sabe nada de nada. Les dije ayer, no le he podido confirmar, que he escuchado que Roberto Martínez, el anterior director regional de Acueducto, a quien votó el gobierno de Jennifer González, está trabajando o tiene un contrato con el municipio de San Juan. Bueno, pues en ese contexto se anuncia la salida de Luis González Traverso, que es la persona que pusieron a dirigir la región de Acueductos de San Juan. Dice la nota también de Gloria Ruiz Cuilan: renuncia a director regional de la autoridad. La gobernadora advirtió que habrá más cambios en la corporación. La gobernadora dijo que está poniendo en vigor las recomendaciones de Carlos Pesquera. Pero esto es bien importante. O sea, a este primero que sacan es una persona que llegó bajo este gobierno. O sea, que si
Si la recomendación de Carlos Pesquera es el director regional de acueducto no sabe nada de nada, eso es culpa de la administración actual, eso no es de la pasada administración. Porque ese es un nombramiento de esta administración. Les recuerdo lo que le acabo de decir, el que era director regional, PNP, de San Juan, que venía de la administración de Pedro Pierluisi, nadie se quejaba de él y lo votaron. Pero en el dato importante, dijo la gobernadora, el director de la región de San Juan, Luis González Traverso, cambió durante el pasado fin de semana a un nuevo nombramiento que en su momento se anunciará. Como parte de los esfuerzos y reconociendo el informe que hizo el ingeniero Carlos Pesquera, van a haber varios cambios más. No es el único cambio que va a haber, afirmó la primera ejecutiva. Lo primero que tenemos que ver es si los que van votando o moviendo de sitio son personas que puso allí este gobierno. Porque entonces la crisis es hechura de este gobierno, no es heredada. Claro, se le preguntaron a la gobernadora sobre el presidente ejecutivo de la autoridad, ese es el título que tiene en la autoridad, Luis González, y la gobernadora ayer dijo que cuenta con su confianza. Así que a pesar de que Miguel Romero dijo, yo lo votaría, Jennifer González se reafirmó en que lo va a dejar en el cargo. Y sobre precisamente el que acabas de votar, González Traverso, miren lo que dijo Miguel Romero. Respecto a González Traverso, Romero indicó que aunque ocupaba el cargo de director de la región metro desde junio, no fue hasta el 9 de septiembre que recibió una primera comunicación del funcionario para reunirse. Esto aquí lo que hay es una guerra de PNPs que se ha reflejado en muchas agencias de gobierno. No se olviden que el director ejecutivo actual, González Delgado, hace unas semanas atrás le echó toda la culpa a la pasada administración de Pierluisi. Pero ahora resulta que la solución a la crisis es sacar a los que él y Jennifer González nombraron. ¿Qué de verdad está pasando en Acueducto? Más allá de la pelea de los pierluisistas contra los de Jennifer, no sé. Pero me parece que Miguel Romero no va a estar contento hasta que salgan del director ejecutivo nombrado por la propia gobernadora Jennifer González. Y en la arena política, ayer Juan Dalmau hizo una conferencia de prensa y creo que estuvo esta mañana, me parece que fue con Mili Méndez. Y hay que decirlo, primero hay gente que se queja, extraña de que Juan no estaba haciendo labor de fiscalización, que no ha estado lo presente que debería estar. Pero esta conferencia de prensa, independientemente de si lo que él está diciendo es verdad o no es verdad, suena defensiva. Porque cuando uno la ve en el contexto de todo lo que dijo, Juan Dalmau sale a defenderse de las acusaciones, para mí totalmente infundadas, que están haciendo de que su candidatura, el PIB, lo que sea, fueron financiados con dinero del narcotráfico. Y yo creo que en Puerto Rico hay que frenar ese tipo de ataque totalmente infundado. Usted puede pensar lo que sea de Juan Dalmau, pero usted puede pensar lo que sea Juan Dalmau, pero pensar que Juan Dalmau está vinculado al narcotráfico. En Puerto Rico las campañas a la gobernación están extremadamente reguladas. Tú no puedes gastar un solo centavo sin que pase por el Contralor Electoral. O sea, el Contralor Electoral tiene informe de en qué se gastó cada centavo y de dónde vino cada centavo de lo que gastaron todos los candidatos a la gobernación. Y Juan, no lo estoy criticando, pero evidentemente salió porque tenía que defenderse. Y sí, yo también coincido con él. Yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno de Jennifer
y el PNP es aprovecharse de la crisis contra Venezuela y de esta ofensiva contra el narcotráfico de Tomás Rivera Chat para desviar la atención sobre el fracaso de este gobierno. Y en eso sí se la doy a Juan Dalmau. Pero lo único que quiero recalcar es que quizás la gente que votó por Juan Dalmau están esperando de él que sea más proactivo en términos de hacer señalamientos de crítica al presente de gobierno o de propuestas. Yo sé que han hecho propuestas, hicieron una propuesta en el área energética y Tomás Rivera Chat se la colgó en cuestión de segundos sin llevar la vista pública ni nada de eso. Pero que sepan que hay o sea, en este momento, los grandes fiscalizadores del presente gobierno de Jennifer González son, en algunas circunstancias, la prensa, como es lo que ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo y el Nuevo Día en el caso de Pritz. Duro decirlo, la Junta de Control Fiscal, frenando contratos dudosos, el negociado de energía, frenando contratos dudosos. Y yo creo que el país está esperando más de aquellos que aspiran a ser líderes del país. El planteamiento de Juan me parece que es correcto, que creo estar claro. Y lo que él dice es cierto. O sea, si alguien tiene evidencia de que cualquier puertorriqueño está recibiendo dinero del narcotráfico, pues ahí está la Chaldón. Pues si esa es la agenda de Donald Trump. Si Tomás Rivera Chat tiene evidencia, o Luis Dávila Colón, o Jennifer González, de un vínculo del Pipo Juan Dalmau con el narcotráfico de Venezuela, pues eso es lo que quiere investigar ahora los federales. Ya sabemos que anteriormente también Jennifer González, la semana pasada, quiso vincular a Pablo José con esta misma tramoya. Y creo que el país, y ahora sí, del lado de los gobernantes, el país está esperando mucha más seriedad de parte de aquellos que, aunque yo no voté por ellos, recibieron el apoyo mayoritario del país. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 16 de septiembre del 2025. Bueno, hace días que no hablamos de la alegación que trascendió públicamente por una querella que se presentó anónima de una conducta constitutiva, aparentemente, de violencia de género por parte del licenciado Carlos Mercader contra la senadora de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. El ex esposo de la senadora, el amigo Jaime Sanabria, hizo unos planteamientos que recoge el periódico El Nuevo Día y ha estado de media tour. Estuvo con Sonia Valentín en el Calentón aquí en la mañana de hoy en Radio Isla. Voy a abundar sobre lo que él está diciendo, pero quiero que tengamos claro que desde mi perspectiva aquí hay 3 asuntos que ameritan investigarse. Número 1, si hubo violencia de género. Porque aunque la senadora no haya presentado una querella, porque la senadora no cree en la ley 54 y la violencia de género, sí hay una ley que lo tipifica y el Estado tiene que investigar. Así que, para mí, es necesario conocer si el señor Carlos Mercader incurrió en este tipo de conducta. Eso es lo primero. Lo segundo, que es una investigación diferente, es quién filtró la querella, porque bajo la ley de violencia de género, violencia doméstica, como la llamen, se supone que ese tipo de documento sea confidencial para proteger a la víctima. Así que aquí hay 2 investigaciones. El licenciado Sanabria está pidiendo, como yo interpreto, que se dé a conocer
quién fue que llevó la querella, porque aparentemente él ha concluido, eso es lo que yo interpreto, que quien llevó la querella es la misma persona que la filtró, lo cual no necesariamente es así. Alguien puede haber llevado la querella y otra persona que por alguna razón advino a conocimiento de la querella se la filtró a la prensa. Pero su reclamo es que se dé a conocer quién fue la persona que la llevó, que es una investigación que ya pidió. Bueno, la senadora pidió que se dé a conocer quién la hizo pública y básicamente dice que si yo soy la querellada, bueno, si ella es la víctima y ya se hizo público, pues que ella entiende que se debe hacer público quién fue que llevó la querella a la oficina de la Procuradora de la Mujer. Hoy, aquí en el calentón con Sonia Valentín, el amigo Jaime Sanabria, primero, esto para mí es importante, el issue había desaparecido de la discusión pública y obviamente las acciones de Jaime, que las está haciendo, se me había olvidado eso, él lo está haciendo porque, y él fue consistente. Aquí hay dos cosas que han sido consistentes. Uno, nunca la senadora ni nadie cercano a la senadora ha negado que hubo actos que podrían constituir violencia de género. Porque todo esto se hubiera terminado si la senadora hubiera dicho todo eso que dice ahí es falso. Ahora, desde el primer momento, el ex esposo ha dicho claramente, y obviamente tiene que ser porque se lo dice la senadora, que sus hijos nunca presenciaron actos de violencia de género, que es una de las alegaciones que está en la querella. Y el planteamiento de Jaime es que hacer pública la querella le ha hecho un daño a sus hijos injusto, innecesario, y que por eso él quiere que se dé a conocer quién es la que la escribió, quién llevó la querella y la hizo pública, y si hay violaciones de ley, que pague las consecuencias. Pero lo interesante es que hoy, con Sonia Valentín, aquí en el calentón, Jaime ha dicho que él sabe quién es. Usó la expresión ella, por ende, pues que es una mujer, pero que alegadamente él sabe, Jaime, que la persona que llevó la querella a la oficina de la Procuradora de la Mujer fue en un jeep, una guagua jeep, propiedad del gobierno. Lo cual entonces pues nos da otra dimensión. Recuérdense que Carlos Mercader es PNP activista. Es de los chicos del chat. Y aquí, vuelvo y repito, la senadora nunca ha negado, tampoco lo ha confirmado, pero no ha negado que haya habido actos de violencia de género, ya sea violencia verbal, psicológica o física. Eso nunca lo ha negado. Pero aquí se puede estar combinando unos actos impropios, rayando en ilegales, de parte del señor Mercader, con las guerras internas dentro del PNP. Y creo que ese es un nuevo ángulo que trae hoy al hablar con Sonia Valentín, que trae Jaime a la discusión pública. A todo esto, la interrogante que yo me hago es ¿dónde están las investigaciones? Hoy en la nota del periódico El Nuevo Día se cita diciendo, es una nota de Richard Colombadillo, que básicamente es el planteamiento de Jaime de que se dé a conocer quién es la persona. Mientras tanto, el Departamento de Justicia confirmó que estará entrevistando a personas señaladas o involucradas en las denuncias de violencia de género en torno a la carta y que el caso se encuentra bajo investigación. Bueno, aquí yo me enredé. Están investigando si hubo violencia de género, están investigando quién hizo pública la carta, la filtró, o están investigando las dos cosas. Yo entiendo que hay que investigar las dos cosas. Vuelvo a la nota. La secretaria Lourdes Gómez Torres sostuvo que no podía abundar mucho sobre la investigación, pero afirmó que el Estado puede activarse aun cuando no haya una querella de la presunta víctima de violencia de género. Bueno, pues entonces, con ese segundo párrafo
Interpreto que lo que están diciendo, y es como debe ser, es que se están investigando las dos cosas. Si Carlos Mercader incurrió en conducta constitutiva de violencia de género, y en segundo lugar, quién filtró esa querella y si al filtrar la querella violó alguna disposición de ley. Obviamente esto, como dije hace unos minutos, revive la controversia. Y yo creo que, senadora, al final del día, usted es figura pública, es cierto. Y pues eso la pone en un estándar diferente al resto de los ciudadanos. Pero al final del día usted nos va a tener que decir, con las limitaciones y con la prudencia que usted estima necesaria. Porque Carlos Mercader también es una figura pública. Hasta que esto explotó estaba de analista en los medios. Y yo creo que en algún momento la senadora, yo espero que la hayan entrevistado y que le haya dicho a los investigadores qué pasó. Pero es inescapable que en algún momento se va a saber cuál es la versión de la senadora. La que sea. Y creo que todo esto lo que hace es prolongar y prolongar y prolongar una controversia que por el bienestar de ella y ahora de sus hijos debería terminarse lo más pronto posible con el resultado que fuese. En lo que tiene que ver con quién la filtró, ahí ella no puede, ya Jaime ha dicho que sabe quién es. Si yo fuera el Departamento de Justicia, llamaba ahora mismo a Jaime Sanabria y le diría, dime, ¿quién es que tú dices que es? ¿Cuál es la guagua Jeep que tú dices que llevó la querella? Porque él dice en la nota del Nuevo Día, según Sanabria, la carta pudo constituir delitos bajo el Código Penal de Puerto Rico, entre ellos el uso indebido de trabajo o servicios públicos, denuncias o alegaciones falsas de delito, perjurio y hasta maltrato a menores mediante negligencia. Bueno, él lo que ha dicho es que la parte de que los hijos presenciaron maltrato o violencia es falso. Pero Jaime nunca ha dicho que todo lo que dice esa querella es falso. Y cuando dice uso indebido de trabajo o servicios públicos, ¿se refiere a que quien radicó la querella tenía algún tipo de información? No sé. Pero por el bienestar de la senadora y de su entorno familiar, deben ser lo más abiertos posible para que esto termine lo más pronto posible, sea lo que sea. Mientras tanto, no se ha sabido tampoco del señor Mercader, no ha salido públicamente. Obviamente, si algo como eso sucedió, pues estoy de acuerdo con la recomendación de sus abogados. No digas nada públicamente. En un momento, el periódico El Vocero dijo que la policía lo iba a entrevistar. Nunca se supo si lo entrevistó o no lo entrevistó. Yo vuelvo y repito, yo sé que estos procesos deben ser confidenciales, pero estamos ante dos figuras públicas. Y la prensa, con razón, va a seguir indagando y preguntando y preguntando y preguntando hasta que se resuelvan las dos controversias. Una determinación de las autoridades de si hay evidencia suficiente para concluir que hubo violencia de género, y entonces pues los pasos que correspondan, y una segunda investigación de quién filtró la querella y si al filtrar la querella, quien lo haya hecho cometió alguna violación de ley. Y yo regreso, no sé si ya llegó por ahí, yo regreso luego de la pausa con Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Bueno, y con esa musiquita y esa introducción, ustedes saben qué es martes y qué es Martes de Energía con Ramón Luis Nieves, el rockero energético. Mira que después esas cosas se pegan. El rockero energético. Sí, está buena. Buena. ¿Está bien, Aníbal? Muy bien, muy bien. Qué bueno, saludos a la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, antes de entrar en los temas energéticos, quiero agradecer que estuviste conmigo el jueves pasado allá en la presentación en la UPR. La comenté al otro día, pero además de agradecer tu
tu presencia allí, pues quisiera un poco que comparta qué te pareció el evento, con la nota lamentable de que Celina pues no pudo estar presente porque estaba enferma y pues todos sabemos el delivery especial que tiene la profesora, que hubiera sido otra cosa, pero Javier hizo el esfuerzo de leer su ponencia. Mira, Aníbal, bueno, en primer lugar, fue una presentación extraordinaria. Yo creo que el público, había una combinación interesante de público ahí, muy buena, además de los amigos y la familia, gente más joven, estudiantes, profesores. Ahí estaba profesores destacados como Rubén Berrío, que es profesor de la Facultad de Derecho yo creo que hace casi 60 años. Posible. Porque él entró como en el 68, 69. Así que estaba el profesor Fred Rivera Ramos, que fue decano. Fue decano, fue mi profesor en varias clases. Bueno, y yo escribió un libro fundamental sobre los casos insulares. Bueno, pues yo te voy a decir porque él domina ese tema de estatus. Y cuando él me pidió que le firmara el libro, yo no sabía qué hacer porque era como, espérate, tú me escolas de verdad. Me pidió que le dedicara el libro. Oye, y Aníbal reveló que el profesor Rubén Berrío te dio clase. Y yo creo que él no se acordaba. No. Porque yo era un simple estudiante en aquel momento. Me dio Derecho y Cambio Social, que yo no sé si eso todavía se da en la Escuela de Derecho. Wow, sí, esa clase. Bueno, pero te tiene que haber recordado, tú fuiste presidente director de la revista jurídica. Es posible que hubiera sido un puesto importante allí, tú sabes. No, pero estuvo muy bueno. Claro, como exalumno, como tú, de la Escuela de Derecho, yo tengo un trauma particular entrando a la Escuela de Derecho, Aníbal, que cada vez que entro por ahí, se lo decía a Zoe relajando, todavía al sol de hoy, yo me gradué hace 25 años y yo creo que tengo que estudiar algo de Godreau. El profesor Michel Godreau, si no estaba escuchando. Que se excusó porque llegó a las 4 de la tarde porque se creía que la presentación era a las 4 y a esa hora no podía. Me lo dijo Juanita Colombani que él se excusó, que tenía interés de estar. Pero todavía tengo traumas de que le debo algún trabajo a algún profesor y eso, pero de verdad que fue una gran presentación. Hubo una discusión muy buena. Las preguntas, sí. José Javier Colón Morera, gran amigo de ambos, hizo, él mismo decía, bueno, yo no tengo la capacidad histriónica de Celina Romaní, la amiga Celina Romaní también, pero Javier hizo una gran presentación y Celina, le debes una presentación a Aníbal, que esa la tienes que improvisar, porque ya leímos ya José Javier leyó la tuya. A mí me llamó la atención que cuando uno participa en este tipo de eventos, la gente está 10 minutos y se va. Y allí casi nadie se paró. No, y estaban pendientes a la discusión también posterior. Allí el salón se empezó a vaciar cuando dijimos, bueno, porque nos habían dicho que teníamos que terminar a cierta hora porque hay estudiantes que están allí estudiando y nosotros estábamos haciendo un poco de ruido, pero me llamó la atención. Aprovecho para repetirles, bueno, ya por ahí les voy a avisar cuando hay las presentaciones en las diferentes librerías. Ya tentativamente tengo fechas para El Candil en Ponce y Casa Norberto aquí en Plaza Las Américas, pero hasta que no se afina no les voy a dar la fecha. Está disponible en todas las librerías. Se había acabado en Casa Norberto. Ya ayer les llegaron más libros que se han acabado, pues es buena noticia. También el libro 787, que lo pueden ordenar vía por correo. O sea, obviamente lo he dicho siempre, en mi página acevedovila.net o a través de ATH Móvil en Publicaciones PR. El precio ahora es $49.50. La preventa se terminó. Pero a los que están más modernos, me incluyo yo, que leo mucho ya digital, finalmente está disponible en la plataforma Kindle, en el libro digital. Usted entra a Kindle, escribe en Primera Fila o Aníbal Acevedo Vilá y le va a salir y lo puede ordenar y lo lee en su Kindle, en su tableta, en su equipo electrónico. Bueno, vamos a los temas energéticos. Muchas noticias algunas se han desarrollado durante el día de hoy. Una de ellas, que es la última que voy a tocar, hoy aquí con Mili Méndez en Pegaos en la mañana. Iba a decirlo José Delgado. Oscar Serrano nos tiene una noticia en Noticel sobre este proceso. Voy a hacer aquí una crítica constructiva a los amigos de Noticel. No los estoy citando mucho porque la nueva plataforma digital está complicada. No, o sea, de verdad, encontrar las noticias a veces no me es fácil, así que simplemente crítica constructiva, porque yo soy de los que a cada rato utilizo como fuente a Noticel. Sé que han cambiado su plataforma, está teniendo problemas, te trae noticias de ahora que son del año pasado, para que sepan. Sí, han tenido unos temas de conversión. Pero hoy hay una nota que el titular de la noticia es: revisión tarifaria entrará en conflictos de interés y prácticas cuestionadas de Luma.
el operador privado no ha sido preciso sobre qué exactamente componen las partidas de gasto para las que está pidiendo junto a Genera y la autoridad un aumento de 11 centavos el kilovatio hora en la tarifa básica. Obviamente este es tema que tú y yo llevamos meses discutiendo, el tema de la tarifa básica. La gente está un poquito sorprendida porque ahora aparecen unos nuevos cargos. Las 2 líneas nuevas. Lo habíamos dicho en este programa, yo les he dicho, vayan a buscar los martes de energía, pero esto es interesante y yo voy a darle lo que dice la noticia un poco a mi interpretación. Como parte del proceso de revisión de la tarifa básica, el examinador, que tengo entendido que es alguien que lleva años aquí en Puerto Rico. Se llama Scott Hempling, que es una autoridad en regulación energética y de hecho desde que se creó el negociador, antes de la Comisión de Energía, el negociado hoy, ha sido consultor y es una persona súper valiosa y una autoridad que ha escrito libros sobre el tema de regulación energética. Es la persona que es el oficial examinador de la revisión tarifaria. Bueno, pues lo que yo interpreto es que él le dijo a Luma y a Genera también, pero en esta nota por lo menos aparentemente es más a Luma. Ok, ustedes están pidiendo un aumento en la tarifa básica, pero yo quiero que ustedes me digan cómo es que ustedes van a evitar los conflictos de interés. Y por favor no me digan que tienen normas internas para evitar conflictos de interés. Cuando yo vi eso, que eso fue hace como 2 semanas que él le emitió una orden. Y aparentemente pues Luma le ha contestado diciendo que no hay ningún conflicto y que esto no tiene nada que ver con la tarifa. Desde el punto de vista de Luma, ¿cuál es lo que él está señalando como peligroso? Que Luma se contrata a sí mismo. Que Luma contrata a los empleados de su subsidiaria o de sus dueños, porque no son subsidiarias, que les paga el viaje, que les paga el hotel, que les paga todo eso. Y él dice, eso claro que tiene que haber un impacto sobre la factura. En el caso de Genera, que no lo está discutiendo en la nota de hoy de Noticel, pues es lo que sabemos. Pues Genera y New Fortress pues se compran el gas a ellos mismos. Primero, ¿qué tú interpretas que es lo que está haciendo el oficial examinador y qué te parece la reacción de Luma y dónde estamos? Bueno, siempre para hacer la aclaración, yo soy abogado de una parte que está en la revisión tarifaria. Y eso es bueno que se ponga ahí de por medio, ¿verdad? Dicho eso, te tengo que decir que a mí me sorprendió bastante cuando llegó la orden del oficial examinador Scott Hempling, porque en ese momento, ¿verdad? Y en este tipo de casos de revisión tarifaria, Aníbal, se discuten muchos temas procesales, así, y preparando el camino para lo que va a ser una vista evidenciaria, porque esto de la revisión tarifaria, Aníbal, es como si fuera un caso de tribunal donde las partes llevan sus peritos y va a haber la oportunidad de hacer interrogatorios y todo. Y de momento, como que out of the blue, el oficial examinador, que es bastante directo en sus órdenes, hace poco, por ejemplo... Y se usa un lenguaje fuerte. Bien fuerte y bien directo al grano. Hace poco él dijo, mira, a algunas partes en el pleito, ilústrame sobre tal tema, pero por favor, que no todo el mundo se ponga a facturar como locos ahí, billable hours, quiero algo sencillito. O sea, él habla así. Y recientemente pues nos sorprendió mucho de que dijo, Luma, Genera, ponga aquí sobre la mesa los conflictos de interés, como tú bien dijiste. No me digan que tienen unos mecanismos internos para evitar los conflictos. Dígame el potencial de conflicto que hay. Y eso puede abrir la puerta a que se divulguen muchas maneras en que estas dos empresas privadas están operando y de alguna manera lo que se puede determinar es si eventualmente están violando o no disposiciones mismas de los contratos que tienen con el gobierno de Puerto Rico o se revelan prácticas que eventualmente se puede decir, mira, tú no puedes seguir haciendo esto porque estás double dipping aquí, o sea, a base de estos contratos. Así que me parece que es un ángulo interesante que no había salido y salió. Para mí fue bastante sorpresivo que saliera en este caso de revisión tarifaria, lo que te demuestra nuevamente este tipo de procesos llevan a la transparencia, porque aunque se está viendo en una vista, ¿verdad? Pero está a la vista de todos y los periodistas pueden tener acceso, han tenido acceso y tienen acceso a estos procesos y eso me parece muy bien y siempre hago la nota histórica. Antes del 2014 nadie se enteraba de nada de esto. O sea, los procesos ante la autoridad, revisión tarifaria, pero primero no había revisión tarifaria formal como tal, la tarifa básica no cambió por 28 años, y este tipo de temas tan detallados pues no se hacían públicos. Eso es una aportación importante. Voy a leer para que entiendan porque la contestación de Luma a la moción anterior, a la orden anterior que él presentó es, esto no tiene nada que ver con la tarifa. Y entonces le voy a leer porque es interesante.
Dice, la petición completa es apropiada, o sea, la petición de díganos dónde hay los conflictos. Es relevante a este proceso por al menos 2 razones. Primero, contratar a un empleado de la matriz o no afecta el costo total de los abonados, a menos que Luma esté absorbiendo los costos de los empleados, que asumo que Luma no lo está haciendo. En otras palabras, está diciendo, si tú traes un empleado de allá y entonces le tienes que pagar más caro que lo que le paga, le tienes que pagar hotel, qué sé yo qué, eso tú se lo pasas a los abonados porque eso no estaba parte del contrato. Si tú lo vas a sacar de tu propio dinero, pues entonces ahí no afectan. Entonces, sigue diciendo. Y perdón que te interrumpa, sí. Aníbal. Y claro, Luma puede decir, bueno, a mí según el contrato tengo un pago fijo, ¿verdad? Y tengo unos incentivos y eso, pero tengo un pago fijo. O sea, lo que yo haga con ese pago fijo, con el presupuesto a base de ese pago fijo, es un tema que es mi problema. Pueden asumir esa actitud también. Pero él está entendiendo que eso no es lo que hace. Correcto. Y recuérdate que ese fue el planteamiento que le hizo FEMA, de que FEMA le decía, tú estás cogiendo los chavos federales para contratarte a ti mismo para hacer las obras. Exacto. O sea, entonces, segundo, si Luma tiene conflictos de interés, como sería una motivación y oportunidad para tomar acciones que generan ingresos a sus dueños a expensas de los abonados, y no estoy diciendo que Luma tenga conflictos, esos conflictos pueden afectar no solo el costo, sino la confianza. La falta de confianza puede afectar la disposición de los abonados para pagar las tarifas que producen el ingreso necesario para apoyar el servicio eléctrico. Así que, interesante, un poco abonando lo que tú dices, esto da señales de la seriedad con la que se está llevando este proceso. Claro, la mala noticia que les voy a decir, y lo hemos dicho antes, al final del camino, la luz va a subir. Va a subir. O sea, va a haber un aumento en la tarifa básica, no importa lo que le diga la gobernadora, lo que le diga Josué Colón, lo que le diga quien sea, al final del camino. Si van a ser los 11 centavos que pidieron, pues esos son otros 20 pesos. Yo presumo que no van a ser los 11 centavos, pero al final del camino va a haber un aumento en la tarifa básica. Explícale nuevamente, porque esto explotó la semana pasada. Milia es la que más por la mañana trajo hasta una factura. ¿Qué son los cargos nuevos, que son temporeros, que se están viendo en la tarifa que la gente no veía hace un mes atrás? Bueno, Aníbal, son 2 cargos esencialmente. El cargo para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que se llama la tarifa provisional. Vamos a explicar bien brevemente de qué se trata esto. El tema de los pensionados es sencillo. Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica cayó en insolvencia, o sea que dejó de pagar sus obligaciones en el verano del 2014, pues una de las obligaciones que dejó de pagar fueron sus aportaciones patronales al plan de retiro. Como trabajan los planes de retiro, como tú bien sabes, Aníbal, los sistemas de retiro como tal es que el patrono pone una parte y los empleados ponen otra. Los empleados de la autoridad siempre pusieron su parte, pero la autoridad dejó de aportar hace más de una década y eso ocasionó el colapso de ese sistema de retiro. Así que eso es, ¿cuál era la solución? Pues la solución que se había experimentado hasta temprano este año era de que cuando en cuando pues el gobierno le hacía un préstamo a la autoridad para pagar esas obligaciones de los empleados y a veces estaban de mes a mes aquí. Préstamo que nunca va a pagar la autoridad. Correcto. En otras palabras, lo estamos pagando nosotros de nuestro otro bolsillo. De las contribuciones, sí, ¿verdad? Por eso. Y eventualmente la Junta de Control Fiscal dijo, hermano, se acabó. Hay que buscar una salida permanente, una solución permanente para esto. Y la única solución permanente que estaba planteada era porque saliera de la tarifa. Pudo haber habido otras soluciones. A mí se me ocurría, por ejemplo, que a lo mejor el gobierno podía decir, como hizo Fortuño en la Ley 7 del 2009, pudiera haber dicho, mira, pues vamos a hacer un impuesto especial por un término de años limitado, una sobretasa como llamaban, y ahí pagamos el déficit de los... Pero la opción que se escogió fue la tarifa. Alguna gente dice, pero yo no quiero pagarle el retiro a esos empleados. Bueno, es que al final del día siempre lo pagábamos, porque la autoridad, el dinero con que la autoridad hacía su aportación patronal, ¿de dónde salía? Pues de las tarifas nuestras. Así que es otra manera de hacerlo. Pero además, en reconocimiento de lo que ha pasado desde que tenemos promesa, en un momento la Junta quiso reducir las pensiones en general. Y el país dio la batalla para que no. Y las pensiones de todo el resto de los pensionados del gobierno las estamos pagando nosotros de nuestras contribuciones. Eso no pasaba antes. O sea, ahora cada vez que usted pague el IVA, paga su contribución, 1% de eso va para pagar las pensiones. Así que sería totalmente injusto de que hicimos eso con el resto de los empleados públicos y entonces los de la Autoridad de Energía Eléctrica le vamos a decir que a mondongo no le vamos a pagar. Así que estemos claros que aquí hubo un reclamo general
de que los retirados del gobierno no deberían pagar las consecuencias de la quiebra. La Junta peleó, y ahí tengo que reconocerlo, los gobiernos del PNP se mantuvieron firmes, el país se mantuvo firme, pero se está pagando de nuestro bolsillo, a través de nuestras contribuciones. Y para añadir algo, porque todavía tengo las cicatrices del proceso, recordemos también que en el caso de los sistemas de retiro de los empleados públicos, eran distintos sistemas de retiro, no el de la autoridad. En el 2013 la legislatura y el gobierno de Alejandro García Padilla tuvo que hacer la reforma de los sistemas de retiro, que fueron parte del colapso electoral que tuvo el Partido Popular luego, porque obviamente hubo un pago político y lo pagamos los que estuvimos allí, pero porque se tomó esa decisión, es que nos afectaron más los sistemas de retiro de los empleados, y eso fue algo que la Junta tomó en consideración. Y Aníbal, la verdad es el caso que en muchas de las quiebras estas de ciudades, porque recordemos, Promesa es una excepción, no en Estados Unidos, en el mundo. Tú tiras lo que se llama la deuda soberana de un país, no existen mecanismos para adjudicar esas quiebras. Los estados no se pueden ir a quiebra, por ejemplo. Y Promesa permitió que toda la deuda de un gobierno y sus corporaciones públicas pudieran reestructurarse. Y en muchos de los casos donde sí ha habido juntas de control fiscal en ciudades, pues de las primeras cosas que se afectan son los retiros. Eso, las pensiones. Así que por eso estamos pagando ese tema. Ese está el tema de la tarifa provisional, que es la otra línea. Ajá. Ok. Según dispone la ley, esta es la ley 57 del 2014, la reforma energética. Dice que cada 3 años se supone que haya una revisión tarifaria. Entonces, primero, como opera esto, ante la autoridad, hoy Luma somete una petición de tarifa y se aprueba lo que se llama una tarifa provisional por el negociado. Esa tarifa provisional que comenzamos a pagar desde este mes va a permanecer así hasta que termine el caso de revisión tarifaria que estamos discutiendo ahora, y entonces se aprobaría lo que se sustituiría por una tarifa permanente. ¿Y qué afecta esto? Estamos hablando de la tarifa básica de la autoridad. Los que tienen paneles solares son los 4 pesos, que si usted produce mucha más energía y no le paga Luma 4 pesos, esos son, que es de los reguladores menores de la tarifa, pero de esa tarifa básica es que sale todo el dinero para que opere la autoridad, Luma y Genera, ante la autoridad solamente. ¿Por qué eso está ahí, Aníbal? Porque por razones políticas, por 28 años, ningún gobierno, ninguna autoridad de energía eléctrica nunca revisó esa tarifa básica para que no acusaran a los gobernadores de, mira, subiste la luz, pues vamos a castigarte en las elecciones. Que por esa razón entonces la autoridad para operar se puso a coger prestado, y eso es lo que colaboró con su quiebra. Para evitar la quiebra del futuro, pues existe este mecanismo. ¿Qué es lo malo de esto, Aníbal? Que el proceso de revisión tarifaria se retrasó mucho, porque obviamente cuando tocaba revisarla nuevamente, la primera revisión tarifaria fue el 2016. Agosto del 2016, lo recuerdo bien porque fue como 3 meses antes de las elecciones, y el PNP, a los legisladores de entonces y al gobierno, nos metió en una candela brutal, y lo que se estaba subiendo era 1 centavo, by the way. Eso empezó a operar como en el 2017, esa tarifa, y se supone que se revisara como en el 2020. Año de elecciones, habíamos pasado por Huracán María, estábamos en pandemia, había muchas circunstancias y pues se retrasó mucho el proceso de revisión tarifaria que se retomó nuevamente en el 2023. Se supone que este proceso, Aníbal, termine en el 2026 con la aprobación de una tarifa permanente como tal. Había una petición bien absurda de 11 centavos que tú bien mencionaste ahorita. La revisión tarifaria, las 2 líneas de ahora creo que suman como 3 centavos y pico. Yo pienso, tendría la impresión de que se quedaría más o menos así. Pero ¿qué es lo que sucede? Toda compañía de energía necesita contar con los recursos para operar. Y en el caso de Puerto Rico hay un agravante. La Autoridad de Energía Eléctrica no tiene crédito actualmente, está en quiebra, no puede coger prestado. Así que los chavitos para su operación tienen que salir de las tarifas, que así que opera todas las compañías eléctricas del mundo. Aquí yo creo que tenemos que concentrarnos, obviamente estamos todos preocupados porque obviamente sube la luz, pero si usted ve la factura, y sería bueno un día que podamos traer la factura para que la discutamos. El renglón principal de la factura que pagamos es la compra de combustible. Así que ahí tenemos un target, un objetivo de qué podemos atacar para eventualmente lograr una rebaja de factura, porque recordemos, no se acabó la quiebra de autoridad. Cuando acabe la quiebra, bien posiblemente se añada una tercera línea para pagarle a los bonistas. Así que ya veremos qué ocurre en ese aspecto.
Y está el planteamiento porque, o sea, cuando tú dijiste coger prestado, que la gente no se asuste, tú no estás diciendo coger prestado para gastos operacionales. Lo que sucede es que para mejoras permanentes, Claro. todas las corporaciones públicas pueden coger prestado y eso no es nada malo. O sea, tú coges prestado y con ese dinero a mejorar la infraestructura y después vas pagando poco a poco. En este momento eso no es opción para la autoridad y ese es el gran challenge que no lo vamos a discutir hoy, de que Luma está diciendo los fondos federales no son suficientes para toda la inyección en infraestructura. Ustedes no pueden ir al mercado a hacer una emisión de bonos, pues ¿de dónde van a salir los chavos? ¿Qué me lleva? Yo creo que vamos a tener que dar esto, ahorita me dirán cuánto nos queda, pero creo que te voy a tener que, yo te extiendo el cheque. Qué bueno, hay bono. La segunda sección. Pero aunque que nos digan que estamos atrasados en el uso de fondos federales, no nos sorprende a nadie, pero cuando uno ve los números, y aquí está la titular del vocero de hoy, sin obligar sobre 11.800 millones de dólares para la red eléctrica. Más de la mitad de los proyectos a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y Genera siguen pendientes a la autorización de fondos. ¿Qué tú me dices de eso? Bueno, primero que es espeluznante. Segundo, te habla del problema básico que ha tenido Puerto Rico en la parte de energía a nivel, que es la falta de ejecución. Porque, o sea, no es que no tienes chavos para hacer cosas, tienes todos los chavos del mundo para crear una red eléctrica del siglo XXI. O sea, ni siquiera están obligados la mayoría de esos fondos. Y no tan solo que no están obligados, que no se están viendo las obras. De hecho, el ingeniero José Colón comentó un detalle importante. Los equipos para tú reconstruir la red eléctrica, tú no los compras, no voy a decir el nombre de la tienda porque no es auspiciador, no lo compras en la tienda donde venden cosas de la casa. Tú no dices, mira, no vas a la ferretería de la esquina, sí, vamos. Voy a buscar un generador ahí, voy a buscar un transformador. Eso hay que mandarlos a hacer. Eso tarda tiempo porque hay lista de espera. Y ahora mismo hay una demanda brutal por equipos para redes eléctricas del mundo, básicamente porque particularmente, Aníbal, porque hay lugares del mundo donde la demanda eléctrica se ha disparado, particularmente por la creación por el tema de la inteligencia artificial que chupa energía, que se acabó, así que requiere mucha infraestructura eléctrica. Así que incluso si hoy comenzáramos a comprar todos los equipos que hacen falta y obligar eso, va a tomar años. Entonces, en la medida que no arreglemos la red eléctrica, pues vamos a seguir teniendo apagones, porque, o sea, el gas natural, tú meter gas natural, por ejemplo, o integrar energía renovable masivamente, no te evita las interrupciones y los apagones. Porque si tienes una red eléctrica que está bien mala y que no se reconstruye, pues vamos a seguir ahí. Así que a mí cuando yo leí el artículo, me quedé con la impresión que más allá del proyecto de vegetación que está trazado, pero que está autorizado, y que eso yo creo que hay como 1.000 millones de pesos para eso, pero que más allá de eso, todo lo demás está en el limbo. Entonces, aquí hay 3 actores a los cuales FEMA le dio dinero. Luma, que es la más grande, Genera y la propia autoridad. Entonces, lo que me sorprendió de la historia del vocero es que nos estamos quejando todo el tiempo de los privatizadores, pero cuando tú miras, aunque es un chunk más pequeño, la autoridad está igual o peor. Ok. Luma tendría 495 proyectos que podría ejecutar con fondos de FEMA. De esos 495, a esta fecha, no tiene ni sometido a FEMA 182. O sea, quiere decir eso. En papel, Luma dijo, qué sé yo, me voy a inventar, Luma, vamos a ponerlo bien sencillo. En papel, Luma dijo, ese coliseo cualifica, pero el municipio ni tan siquiera presentó, o sea, separó unos chavos más o menos, pero el municipio ni tan siquiera ha llevado los papeles para empezar a examinarlo. Pues de 495 en ese estatus, que quiere decir que no han hecho nada, Luma tiene 182. Genera, que tiene menos proyectos, de 29 tiene 14. O sea, tiene como casi un poquito menos de la mitad. Pero la autoridad, que tiene 23 proyectos, tiene 14 que no ha sometido nada. Tiene más de la mitad que no ha sometido nada. No estoy diciendo que por eso es que estamos atrasados, porque sus proyectos son más pequeños, pero ahora digo yo, ¿con qué cara el gobierno va a exigirle y a quejarse con Luma y Genera? Y ellos se van a ver y dicen, pues si tú estás porcentualmente, tú estás más atrasado que yo. Y de hecho, ese tema de retraso a nivel de todo el mundo al someter estos proyectos fue lo que llevó al ingeniero José Colón temprano este año a reorganizar el tema de cómo se trabajaba con el reclamo de fondos federales
que se presentó ya un plan nuevo sobre ese asunto, pero aún no vemos, aún la reconstrucción eléctrica está en pañales, 5 años después de que el presidente Trump, en su primera versión, asignara esos fondos para Puerto Rico. Y con todo lo que está haciendo Trump y todo lo que está pasando que tú acabas de decir también de demanda, los precios están subiendo. Claro. Los costos de construcción. El estimado de costo que tú tenías en 2020 o el 2021 para algún proyecto de energía, se alteraron. Han pasado 30 situaciones, la guerra, el tema de Rusia y Ucrania, distintos temas que afectan la cadena de distribución de estos equipos y estas piezas que realmente pues ha hecho mucho más cara la reconstrucción. Así que el estimado que tiene Luma, incluso, que ya los chavos asignados, por mucho que son, no dan ya para la reconstrucción, lo que te lleva al punto. Bueno, ¿y qué va a pasar? Porque se supone que la Autoridad Eléctrica estuviera fuera de la quiebra, con acceso a los mercados, para entonces coger prestado y empatar la pelea, pero todavía no se ha acabado la quiebra de autoridad. Bueno, regreso con Ramón Luis, porque finalmente le dieron el contratito a Genera, y Josué Colón dijo esta mañana aquí en Radio Isla que hay como que... A New Fortress. No, perdón, a New Fortress. Entonces José Colón dijo esta mañana aquí que parece que ya hay 2 o 3 compañías interesadas en sustituir a Luma. Regresamos con eso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa y más de Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Nos extendimos porque hay muchos temas buenos. Finalmente se dio el contrato, aquel que fue el que la Junta de Control Fiscal frenó, y entonces fue lo que ocasionó que que New Fortress se llevara a la barcaza, y la gobernadora les dijo barbaridades. Finalmente, según ha trascendido, y no sé si tú tenías más detalles, ya llegaron a un acuerdo gobierno y New Fortress. No sé si hay datos en términos de dinero, pero lo que vi es que es por 7 años, no por 15 años como era el original, que es extendible a 3 años, pero todavía lo tiene que validar la Junta de Control Fiscal. ¿Qué te parece? ¿Dónde estamos en este momento con ese tema? Lo primero, Aníbal, que como ya es un ejercicio permanente que hacemos el programa, que vemos las acciones de New Fortress, yo las vi por la mañana. Las acciones de New Fortress estaban cotizando a $1.40 y pico, si mal no recuerdo. Y ahora que chequeamos ahorita estaban en 1.77. 1.77, o sea que tuvo... Y uno de los factores que puede explicar ese pequeño aumento, y sabrá Dios si mañana aumenta mucho más, es que en distintos informes sobre las acciones de New Fortress se estaba indicando de que la empresa estaba viendo si el gobierno de Puerto Rico finalmente le aprobaba el contrato a largo plazo de suplido de gas, que obviamente iba a representar una ganancia multibillonaria para la empresa. Voy a parar un momentito en esto. Comentamos hace unos meses, Aníbal, que cuando la gobernadora anunció unas enmiendas al contrato con Genera, que la gobernadora dijo, pues le estamos evitando al pueblo de Puerto Rico el pago de casi $1,000 millones, porque el contrato proveía para unos incentivos anuales que eran de $110 millones. Sí. Que era algo bastante especulativo, porque si la empresa no cumplía con los requisitos, pues no se ganaba nada. Pero en ese entonces surge una nota, yo creo que también de Oscar Serrano, donde se hace referencia a una conversación que tiene el presidente de New Fortress con su accionista. Diciéndole, mira, le quitamos el incentivo ese porque le vamos a vender tanto gas natural a Puerto Rico que vamos a ganar mucho más que el incentivo ese porquería que se iba a ganar. Y esa revisión de contrato se quedó en el aire porque el negociado la paró. Sí, pero el gobierno de Puerto Rico iba para adelante con el contrato, que era de $20,000 millones para 15 años. El negociado lo paró, y también hay una preocupación que tanto el negociado de energía como la Junta de Control Fiscal ha tenido con este contrato. Y lo han dicho en muchas ocasiones, que le ha dicho el gobierno, cuidado con crear un monopolio del suplido del gas natural, ¿verdad? Y obviamente Genera es una empresa que se trae se contrata aquí en Puerto Rico, una empresa que no existía, que se montó para conseguir el contrato de operación de las plantas, pero que tiene un conflicto de interés inherente. ¿Y cuál es ese conflicto de interés inherente? Bueno, que su compañía matriz es la que le vende el gas a Puerto Rico. Y ahora, no solamente eso, desde el 2018 tiene el control de el puerto allí en San Juan para el suplido de gas, que ha causado controversia también, y pues estaba detrás de este contrato de suplido de gas a largo plazo. Así que
todos esos temas se discutieron en el verano, se suspendió este contrato, ¿no? Que no se iba para adelante. Ahí es que ocurre el lamentable incidente de chantaje de la empresa con Puerto Rico. Y digo chantaje porque la gobernadora también se expresó en términos similares, de que retiró la barcaza de su pedido de gas. Pero finalmente, al final del día, por más que uno se molesta, hay unos temas prácticos aquí. Y pues hay un tema de compra de gas. Los contratos de compra de gas, Aníbal, no son una cosa que tú puedas proyectar para comprar gas un día o dos semanas. Hay tal cosa como un contrato a largo término, a largo plazo. Eso tiene unas condiciones particulares. Y eventualmente el gobierno iba a tener que llegar a algún tipo de contratación. La pregunta es si pudo haber llegado a una contratación con otra empresa también. Pero eso parece que no le fue viable al gobierno. Y ya se anunció hoy mismo de que se llegó a ese contrato con términos diferentes. Ya veremos si la Junta de Control Fiscal o los que estén allí, ¿verdad? Si es que hay alguien, eventualmente pasa a juicio sobre este contrato. Porque sabemos, y eso lo hemos comentado, de que se entiende que New Fortress tiene acceso a los poderes en Washington. A the powers that be, a los poderes que son. Y pues es muy posible, que yo lo he dicho en varios programas anteriores, que cuando vengan los nuevos miembros de la Junta, no solamente vengan a defender los intereses de los bonistas, sino vengan a defender de los intereses de Genera. Y de Luma, creo más de Genera, pero también, o sea, todo este tema de hay que proteger al sector privado frente a las pretensiones que tenga el gobierno de Puerto Rico, suena muy bien en la Casa Blanca de Donald Trump, porque si algo sabemos en esa Casa Blanca es que responde a esos grandes intereses. Bueno, esta mañana Josué Colón estuvo con Mili en Pegados en la Mañana hablando de diferentes temas, y de momento Mili le preguntó que dónde estábamos con la búsqueda de un... Primero le preguntó por dónde andaba el proceso de cancelación del contrato de Luma, y Josué Colón dijo lo que hemos discutido aquí. Pues ahora mismo esto está pendiente en un pleito que Luma los llevó estratégicamente a la corte de la jueza Taylor Swain, y ya la jueza Taylor Swain pues puso una fecha, pero eso está todavía... O sea que todo está detenido en términos de el proceso para cancelar el contrato a Luma. Pero entonces ella le hizo la pregunta, y ustedes iban a buscar por ahí si habían compañías interesadas, y entonces en un juego de palabras pues él le dijo que sí, y Mili le decía 3, 4, 5, y él decía por lo menos una. Así que voto online, la palabra de Josué Colón es que por lo menos hay una compañía interesada. ¿Qué tú has escuchado? Sé que estás en el Comité de Energía, no sé si el Comité de Energía, ¿cuándo fue la última vez que se reunió? Creo que fue como para abril, ¿verdad? En abril. En sí. abril. Y en esa reunión de abril se iba a crear un subcomité para esto mismo. Yo sé que tú no estás en ese subcomité. No. Pero que tú has oído, porque más allá de que queremos que se vaya a Luma, lo hemos hablado también, va a ser bien difícil ¿quién va a venir? Porque va a decir, espérate, pensé que yo hay un revolú, estaban estos amigos míos que se llamaban Luma y los sacaron. Los sacaste a 3 años. ¿Qué garantía tú me vas a dar? Yo quiero un contrato todavía mejor que el que tenía Luma para garantizar que vengo. Pero sí. ¿Qué tú has escuchado, tú que estás en ese mundo de asesorando en el mundo de energía? Pues mira, yo me tomó por sorpresa la noticia como a todo el mundo esta mañana, o sea, de que en efecto ya el ingeniero José Colón indica que hay varios jugadores dispuestos, identificados, de compañías posibles para sustituir a Luma. El Comité de Energía, como tú, de la nueva gobernadora, no se nos reúne desde abril, pero sí había unas personas de ese comité que fueron, como tú bien dijiste, destacados para asesorar al SAL de Energía en el tema de la búsqueda de nuevos jugadores en ese campo. Yo lo que pienso es que, y lo que creo que el país debe estar claro, que aunque la promesa de campaña de la gobernadora era vamos a sacar a Luma, o la de Jesús Manuel Ortiz cuando corrió, o la de los otros partidos, todo el mundo prometió sacar a Luma, no va a ser de un día para otro, eso lo repito en todos foros. Segundo, que hay un proceso legal que seguir, que es el que comenzó el ingeniero Colón, que ahora está paralizado por el Tribunal Federal. Así que eso todavía no está corriendo. Entonces, cuando ya se dé ese proceso, llegue a donde llegue, hay que buscar, hay que lo que dicen, explorar el mercado, a ver si hay unas alternativas. Escuché al ingeniero José Ortiz, que fue, ¿verdad?, presidió la Autoridad Eléctrica y su junta en tiempos distintos, que estuvo
inmerso en el proceso para seleccionar a Luma. Y él, lo escuché en un podcast como tal, y él dijo, mira, tampoco es que hay muchísimos jugadores dispuestos a entrar aquí a Puerto Rico para operar el sistema eléctrico del país. Y como tú bien dijiste, y la pregunta, bueno, ¿y si estuvieran dispuestos, a qué precio sería? Yo creo que hay un factor de riesgo que aumentaría el precio que se le pagaría a ese nuevo operador, porque si tú estás sacando operadores cada 3 años, porque no te gusta lo que fuera, eso es un factor de riesgo para cualquier empresa. Lo segundo, yo creo que no podemos cometer el mismo error que pasó con Luma y con Genera. Tú tienes que tener un operador que tenga experiencia. No que te prometa cosas, sino que tenga una experiencia probada. Y que esté dispuesto a aprender de la cultura de Puerto Rico, de la cultura de cómo se hacen negocios aquí, la cultura de cómo se trabaja el tema público, gubernamental, político aquí en Puerto Rico. Porque Luma cometió demasiados errores que eran sencillos de corregir desde un punto de vista de relaciones públicas. Me contaba un exfuncionario de gobierno recientemente que cuando Luma llegó, aparentemente Luma estaba repartiendo linternitas, que dicen Luma, y es como que, pero ¿cómo tú me repartes una linternita tuya? Esto me está diciendo que se me va a ir la luz, ¿sabes? Hasta cosas así tan pequeñas como también los dramas que tuvo Wayne Stensby con la legislatura. Cuando por poco lo tienen que meter preso. Que lo buscaron para meterlo preso. Sí, sí. Por cosas que, mira, yo le decía a alguien, si Luma le preguntara a personas de experiencia en esto, mira, llegó un requerimiento de la Cámara de Representantes para que entregues tantos documentos. Yo les envío un truck de documentos. Mira, aquí va el truck, diviértanse. Total transparencia. Y porque al final del día, las empresas privadas que han sido contratadas para operar el sistema, están operando un sistema público que le pertenece al país. Y pues no pueden pretender que reclamar 30 confidencialidades como hacen las empresas privadas. Yo voy a contextualizar lo que dijo Josué Colón, que dijo que por lo menos había una, porque para mí eso no quiere decir que gente que le dijo yo te lo voy a administrar, pero que pues tú tocas la puerta y te dicen, pues sí, lo miraría. Pero muchas veces lo hemos visto en otros procesos, se abren solicitud primero se abre el proceso de solicitud para cualificar compañía y vienen 15. Pueden venir 30. Y entonces, y el gobierno cualifica 10. Y de momento, cuando sale la solicitud de propuesta, llegan 2. Llegan 2, porque miraron y dijeron, pues no creo que puedo competir, no me interesa, no confío en esta gente. Así que yo tampoco me entusiasmo demasiado por lo que dijo Josué Colón, o por lo que Mili le sacó a Josué Colón esta mañana. Yo creo que el proceso está casi en pañales. Los dos procesos, el proceso de sacar a Luma, que ahora mismo está en las manos de la jueza Taylor Swain, que para que entiendan, lo primero que va a decidir la jueza Taylor Swain es si ella se queda con el caso o lo manda a las cortes estatales. Si se queda con el caso, pues entonces esto va a tardar, entonces lo tendrá que resolver en los méritos, y si lo manda a las cortes estatales también se atrasa, porque entonces Luma primero puede tratar de apelar la decisión de la jueza Taylor Swain o presenta una demanda nueva en las cortes de Puerto Rico. Y Aníbal, te quiero decir lo siguiente. Mira, la gente no está escuchando y viendo. Si no ocurre algo extraordinario en el proceso, como que por ejemplo Luma diga, ¿sabes qué? Me voy, vamos a negociar algo y me voy. Que no parece todavía ser la actitud, porque están peleando el proceso, pues se llevaron el caso al Foro Federal. Si siguen las cosas como van, nos podría coger el año de elecciones en este tema de la sustitución del operador, o quizás el año anterior. O lo otro que podría suceder, matarle el tiempo. Lo otro que podría suceder, si el gobierno siente que tiene un buen candidato, que tenga todo lo que tú dices, pues el gobierno puede decir, ¿sabes qué, Luma? Te voy a pagar para que te vayas. ¿A cuánto es? ¿Tantos millones? Según el contrato, la penalidad es tanto, te vas, que ya yo tengo quien te va a sustituir. Y con eso, tú y yo nos vamos del segmento de martes de energía. Yo regreso con el último segmento de la tarde de hoy de Sobre la Mesa, luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya estamos en el último segmento de esta edición de hoy, martes 16 de septiembre del 2025. Rapidito, ustedes saben que en los temas de crimen yo, pues, salvo cuando son circunstancias muy especiales, no los discuto. Hoy ha habido bastante movimiento
en el tema de las acusaciones por asesinato de la madre y la hija en el caso de Gabriela Nicole allá en Ay Bonito. Por un lado, el juez determinó, voy a darles el nombre aquí, el juez Luis Navas de León denegó la solicitud de la defensa de que se le entregara supuesta evidencia exculpatoria que tenía la fiscalía. El tribunal básicamente determinó que no había evidencia exculpatoria y que en esta etapa, dice la nota del periódico El Nuevo Día, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez Navas de León resolvió que el licenciado Jesús Ramos Púcar, abogado de Cabrera Rivera, no demostró suficientes elementos para establecer que previo a la vista preliminar existe prueba exculpatoria. Así que ahí tenemos un desarrollo en el día de hoy. Por otro lado, y no sé, lo tengo que admitir porque esto está ante otra jueza, la jueza Marielen Padilla Coto va a tomar una determinación de si la menor acusada está en condiciones desde el punto de vista psicológico para poder ir a juicio. Leo en una nota diferente: el tribunal determinará si la joven imputada por asesinato de Gabriela Nicole Prat Rosario es procesable. La jueza Marlene Padilla Coto indicó que la defensa de Antoneishka Avilés Cabrera radicó una moción para que se evaluara a la joven de 17 años a través de la regla 240 de procedimiento criminal. La jueza, el fiscal de distrito, confirmó que la evaluación se llevó a cabo en la mañana de este martes. Sin embargo, a preguntas de la jueza, la licenciada Rocío Rebellés, una de las abogadas, no quiso discutir los hallazgos en sala para que se tomara una decisión debido a que necesita consultar los resultados con la otra abogada de defensa, quien estuvo ausente. Este es un nuevo desarrollo. Esto es diferente a el argumento de que la procesen como menor. Para un poquito explicárselo, ella la tiene que procesar como adulta, salvo que en la vista el tribunal determine que no hay evidencia suficiente para asesinato en primer grado, pero que sí podría mantenerse la acusación para asesinato, un delito menor, asesinato en segundo grado o algo de eso. En ese caso podrían devolverlo al tribunal de menores. Aquí lo que están alegando es aparentemente que su condición de salud mental no le permite ir a juicio. Obviamente este es un caso que no solamente por los hechos que conocemos, sino por todas las circunstancias de una madre, una menor, las dos acusadas, pues va a tener muchos ángulos que nos van a llevar a muchos debates profundos. Y, por ejemplo, uno que yo les anticipo desde ya, a mí me crea dudas. Si le decimos a los niños que hagan lo que dicen sus padres, no sabemos los hechos, pero a mí me crea mucha duda de cómo vamos a procesar como adulta a una niña si a lo mejor la evidencia demuestra que ella apuñaló a la otra porque la mamá se lo estaba pidiendo. Pero me estoy anticipando a la evidencia en cuanto a los hechos que pueda surgir. Por otro lado, el tema de las expresiones de Johnny Méndez diciendo que va a enmendar la ley que le da protección a la reserva natural del corredor ecológico del noreste ya comienza a generar reacciones. Los grupos ambientalistas correctamente y los grupos que defienden esa área se han levantado bien fuerte. Ayer discutí en este programa unas expresiones un poco ambiguas o guardando distancia de la gobernadora. La gobernadora no respaldó a Johnny Méndez. La gobernadora no dijo que se está trabajando un proyecto de ley, que fue lo que dijo Johnny Méndez. Johnny Méndez habló de legislación. Y ya ante la reacción, lo que yo estoy seguro que va a ser una oposición bien fuerte si esto se empieza a legislar. Hoy la Asociación de Contratistas, de Constructores, que es donde Johnny Méndez hizo el gran anuncio, también se distancia. Dice: constructores, estoy leyendo de Metro, constructores rechazan críticas y aseguran que no buscan eliminar protección al corredor ecológico del noreste. El amigo presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo, dice lo siguiente, y es para mí lo más importante.
aclaró que el gremio no ha sostenido conversaciones con la legislatura sobre posibles enmiendas a la Ley 8 del 2013 que protege el corredor. O sea que ahora no es la gobernadora solamente la que dice que no hay legislación discutiéndose. Los propios constructores están diciendo que ellos no han hablado nada de esto con Johnny Méndez. Que él lo que sí tiene una queja es de cómo se está interpretando la ley, que se puede atar a lo que dijo la gobernadora de que viene una revisión al plan de uso de terreno. Yo no le estoy diciendo a los sectores que defienden el corredor, y ya yo he hecho la historia como mi participación en ese proceso y la participación de mi querida esposa Piti Gandra en aquel momento. Yo no estoy diciendo que bajen la guardia, pero creo que la propuesta de Johnny Méndez comienza a desinflarse rápidamente. La propuesta de legislar. Me parece que lo que hay que estar pendiente es a cualquier propuesta, cualquier iniciativa de darle una interpretación equivocada a lo legislado. Mi recuerdo es que la legislación no prohíbe algún tipo de construcción y desarrollo turístico en esa área. Lo que pasa es que tiene que ser totalmente compatible con la preservación desde el punto de vista de una reserva natural y la fauna, la flora y todo lo que hay en ese sector. Pero lo vivimos en su momento, y yo creo que los que piensen que la defensa del corredor ecológico del noreste iba a ser o va a ser más limitada en esta circunstancia, no los conocen. Ya los grupos se han activado, el Sierra Club, el diferentes grupos que lo hicieron en el pasado, y ya pues noto a la Asociación de Constructores distanciándose también de Johnny Méndez. Yo creo que la prensa le debe preguntar a Johnny Méndez quién le pidió a él que enmiende la ley. Pues la gobernadora dice que no y los constructores dicen que no. ¿Quién le habrá pedido a Johnny Méndez que trajera este tema a la discusión pública precisamente cuando fue a una reunión, a una asamblea, a un foro con la Asociación de Constructores de Puerto Rico? Y en el ámbito federal, la influencer, que es la palabra del momento, extremista de derecha, Laura Loomer, la misma que fue la primera que elevó el tema de la Junta de Control Fiscal a niveles de los sectores más ultraconservadores, y todo el mundo le identifica como la persona que en cierta medida puso en el radar de Trump el darle el golpe de Estado a los miembros de la Junta de Control Fiscal, y eso lo ha hecho ella en montones de temas que no tienen nada que ver con Puerto Rico. Como cuestión de hecho, ayer esta señora, ayer o anteayer, puso un tweet diciendo que no hace falta que se debe acabar el subsidio del gobierno a las universidades, que Charlie Kirk no fue a la universidad y que no hay que ir a la universidad. Eso es lo que prevalece en la mentalidad de esos sectores de los seguidores de Donald Trump. Pero ahora, doña Laura Loomer se está metiendo con un militar puertorriqueño que tiene un puesto importante en el negociado de la Guardia Nacional. Una nota de de José Delgado. Laura Loomer cuestiona que un militar puertorriqueño tenga un alto puesto en el negociado de la Guardia Nacional. ¿De quién se está quejando la ultraconservadora? Del general Jaime Areizaga Soto. Leo de la nota de José Delgado. Sin mostrar, dijo que básicamente en momentos en que promueve una purga de funcionarios que no son parte del movimiento MAGA, Loomer criticó que el funcionario puertorriqueño esté en su puesto siendo demócrata y solicitó al secretario de Defensa, Peter Hegseth, que sea despedido, simplemente porque no es republicano. Y estamos hablando en la milicia, a lo que estamos llegando. Pero dice la nota, y esto sí es preocupante, sin mostrar evidencia, también alegó que Areizaga Soto, entre comillas, está filtrando información a izquierdistas pro inmigración ilegal sobre las movilizaciones de la Guardia Nacional, e incluso lo describe como un partidario marxista de la inmigración indocumentada. Yo conozco a Jaime, y de marxista no tiene un pelo.
O sea, de verdad, a los niveles que esto está llegando, son niveles nunca antes sospechados, pero esta es la señora que tiene el oído de la Casa Blanca. Ella establece muchas veces la agenda de la Casa Blanca. Y simplemente está pillando su cabeza porque es demócrata y porque es puertorriqueño. De eso yo no tengo la más mínima duda. Y en otro desarrollo para preocuparnos, Mr. Donald Trump ahora dice que no son 2, sino que son 3 los barcos, barcazas, lanchas, como lo quiera llamar, que las fuerzas militares de los Estados Unidos han hundido en aguas internacionales, alegando que han salido de Venezuela. Cito textualmente de una nota de la agencia EFE, el presidente dijo este martes que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no 2 como hasta ahora había dicho. Derribamos barcos, en realidad fueron 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2, dijo Trump a la prensa antes de partir en un viaje oficial hacia el Reino Unido. Dijo que el mandatario fue preguntado por las declaraciones del líder venezolano Nicolás Maduro, en las que acusó al estadounidense de querer invadir su país. Cita textual: dejen de invadir miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos, dejen de enviar droga a los Estados Unidos. Y entonces, básicamente, pues ahora tenemos 3, no tenemos ninguna información, cuál es la evidencia, de verdad si traían drogas, de verdad si tienen vínculos con el gobierno de Maduro. Pero yo veo aquí, y nadie sabe qué es lo que está en la mente de Donald Trump y cuál es la estrategia. Pero aquí lo que puede haber es un despliegue de fuerza masiva, hundir 2, 3, 4, 5 barcos y después decir que con eso detuvieron el flujo de droga del cartel, ¿cómo es que le llama tren de agua, del tren de agua hacia los Estados Unidos, y se retiran y dejan a Maduro allí, porque les repito, hace unos meses atrás, enviados de Donald Trump oficialmente, enviados oficiales de Donald Trump, no tras bastidores, con fotos y todo, se estaban reuniendo con Maduro, negociando cosas con Maduro. Así que obviamente esto sube las tensiones, pero ¿qué va a pasar? Todavía está por verse. Y con eso yo me retiro por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a eso de las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes para todos. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico.